Soportar una hora más, ¿sí? Bueno, sin cafecito en el medio, digo, porque sería no salir, seguir ahora, ¿sí? Bueno. A mí me pidieron que hablara sobre los desafíos éticos en la intervención profesional. Y teniendo en cuenta el marco provincial de un código de ética muy reciente, me generó la inquietud de qué grado de apropiación había de ese código de ética por parte de estudiantes, colegas. Entonces quería empezar preguntándoles, si pueden levantar la mano los estudiantes que están acá presentes. ¿Quiénes son estudiantes? ¿Tienen conocimiento del código de ética vigente? ¿Sí? ¿Más o menos? Un poco, digamos. Un poco. Bien. ¿Y los colegas han podido tomar contacto, leerlo? No es una evaluación, es una pregunta, digamos, es para tener el dato nada más. En Mendoza, les aviso, una gran parte de los colegas ejerce sin haberlo leído todavía. O sea, es una realidad de aquellas provincias que hemos tenido leyes de colegiación reciente, con códigos de ética nuevos, que bueno, cuesta tomar contacto, no es fácil difundirlos, ¿sí? Entonces, bueno, como ese tema lo hemos tenido en Mendoza, y en Mendoza ya hace 7 años que existe el colegio y que existe el código de ética, y seguimos en una situación bastante deficitaria en relación al conocimiento del código de ética y a sus límites para orientar una práctica ética de la profesión. Me surgió esa inquietud, digamos, dado que todavía ustedes no cumplen 2 años de la entrada en vigencia del código. Así que bueno, un poco desde ahí fue que intenté armar algo. La verdad es que no, contrario a Mirta, no mencionó ningún autor. La verdad que no he citado a nadie. Pero bueno, no significa que no hayan autores atrás de lo reflexionado. Pero bueno, la idea sería un poco tratar de algunas inquietudes que me surgieron a mí pensando en cómo será la situación aquí en Corrientes, ¿no? En términos de desafíos éticos de la intervención profesional, y pensando también en la información que me aportaba el código de ética de ustedes, que ha sido producido por un grupo de colegas de ustedes que se han reunido a pensar los problemas éticos de la provincia y a plantear alguna serie de orientaciones éticas en función de esos problemas que han identificado. Entonces me parecía que era podía ser interesante pensar desde ahí esta charla, más bien orientada a reflexionar un poco en torno a esto, los códigos de ética, el código de ética de Corrientes, y en la medida de lo posible, si puede servir para avanzar un poquito más en el interés respecto del código y en la apropiación de ese código, mejor todavía. Yo les pido disculpas, tengo un tono de voz muy monocorde, así que es probable que... No hay problema si quieren levantar la mano, interrumpirme para hacer más dinámica la cosa. Ahí Mirta, como dice Mirta, pedimos aplausos. Pero bueno, entonces arrancamos. Arrancamos la primera parte de la reflexión, tiene que ver con contextualizar un poco esta cuestión de los desafíos éticos en la intervención profesional. Voy a ir leyendo y comentando, pero mayormente leyendo para no irme por las ramas, es que me cuesta mucho no irme por las ramas. Bueno, estamos asistiendo a crecientes tensiones, a mi modo de ver, en las intervenciones profesionales de las y los trabajadores sociales en este momento histórico, entramado por un conjunto de importantes y recientes cambios en materia política, institucional, legal, social y profesional, en un marco de prácticas interventivas que muchas veces han continuado atadas a hábitos político-institucionales o a inercias de prácticas institucionales y profesionales tradicionales, prácticas que han estado largamente consolidadas a lo largo de la trayectoria histórica institucional y profesional, y por lo tanto ya funcionan naturalizadas. Al estar naturalizadas, cuesta bastante reconocerlas, advertirlas y problematizarlas.
Nos encontramos en los colegios profesionales provinciales con persistentes demandas de numerosas colegas en distintas áreas que están fuertemente impactadas por estas situaciones consolidadas de escasez de recursos profesionales y materiales y de sobrecarga laboral extrema, a la vez que tensionadas en sus prácticas tradicionales a partir de las más o menos recientes legislaciones que expandieron derechos. Ello, en este nuevo marco histórico de regreso del neoliberalismo, vuelve de muy difícil cumplimiento un código de ética que intente pararse desde un lugar crítico de transformación social. En muchos casos, la sobrecarga laboral, combinada con condiciones salariales adversas y una sostenida escasez de estos recursos profesionales y materiales en estas áreas sociales, en un marco de crecientes exigencias y complejidad social, exigencias legales, que implican toma de riesgos, empuja a profesionales de trabajo sociales hacia intervenciones con alto riesgo potencial de constituirse en dañosas para los sujetos de esas intervenciones, dejando a esas y a esos profesionales al borde de la posibilidad de recaer en faltas éticas e incluso en mala praxis profesional. ¿Sí? Bueno, un poco como decía Mirta, nos encontramos en una coyuntura donde se incrementan las denuncias y creo que tiene que ver con esta tensión que ha crecido, ha aumentado la tensión en la cual ejercemos la profesión. La vamos a desarrollar un poquito más ahora. ¿Quién puede negar que la sobrecarga laboral y la escasez de recursos institucionales indispensables para el adecuado ejercicio profesional atenta contra la debida atención y diligencia que nos debemos frente a cada situación singular de la intervención? La creciente complejidad social que las ya no tan nuevas legislaciones, de las 26.000, ¿no?, en materia de expansión de derechos, han reconocido paulatinamente en los últimos años, tiene un claro impacto en las modalidades de ejercicio profesional de trabajo social, puesto que lo que se ha modificado no es ni más ni menos que los marcos normativos jurídicos, éticos e ideológicos que funcionaban como principios rectores de la intervención profesional en esos ámbitos específicos del campo social que han sido alcanzados por estas legislaciones. El nuevo Código Civil, por ejemplo, también sumándose, ¿no?, las nuevas legislaciones que reconocen la explosión de las subjetividades y su diversidad, las que restan peso y poder discrecional a ciertas profesiones tradicionalmente hegemónicas en ciertos campos, como por ejemplo la profesión médico-psiquiátrica, con su poder históricamente consolidado en los ámbitos de la salud mental, la ley de los derechos del paciente, entre muchas otras, una serie de leyes enmarcadas en declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional en nuestro país, son algunos ejemplos de este nuevo contexto legal de la intervención profesional que viene también a tensar entonces más esta situación. Imagínense, se disminuye el poder discrecional en un contexto de aumento de sobrecarga laboral, de precarización. Es una especie de estar sentado en una bomba de tiempo. Podemos esquematizar simplificadamente esta creciente complejidad del siguiente modo. El nuevo Código Civil y Comercial y las nuevas legislaciones especiales, en general, han venido a recortar el rango de discrecionalidad y arbitrariedad que los profesionales funcionarios públicos y las autoridades institucionales estatales tenían hasta hace relativamente escaso tiempo atrás sobre los sujetos de su intervención, sobre ellos, ¿sí?, reorientando las intervenciones hacia una nueva lógica democratizadora de procesos de intervención que deben apuntar a tomar en cuenta la voz del otro, a una toma de decisiones con los sujetos y no sobre los sujetos. Este paradigma ético-jurídico de respeto por los derechos humanos ha ido abriéndose paso a partir de que en los últimos años, ética y jurídicamente, ha ido ganando espacio, más o menos lentamente, el reconocimiento de los sujetos en su dignidad, su capacidad y su racionalidad, y en su diversidad, ¿no?, también. Y por ello también en la necesidad de toma en cuenta de su voz, de su palabra, de su racionalidad en los procesos decisorios de las intervenciones que los afectan. Este marco ético-jurídico se ha constituido en un fuerte desafío de democratización para las intervenciones profesionales actuales y ha significado la profundización de una atención productiva para aquellas, porque es una atención productiva. Por un lado, estas intervenciones sociales, estatales, se han visto crecientemente acotadas
al menos ética y jurídicamente, en el grado de discrecionalidad y arbitrariedad, como dijimos, y en segundo lugar se encuentran crecientemente orientadas, al menos a nivel de principios, en el paradigma ético de los derechos humanos. Aunque en muchos casos no sean efectivos en la práctica, sí son vigentes en materia de principios éticos. Existe un proceso, entiendo, un proceso en curso de paulatina deslegitimación social y profesional del arbitrario ejercicio del poder tutelar en nombre del bien del otro. La premisa "lo hago por su bien, lo hago por tu bien", cada vez está más deslegitimada en la medida que aumenta el reconocimiento de la dignidad y la capacidad del otro y su racionalidad. A la luz de estos nuevos marcos normativos e ideológicos se vuelve necesario revisar y actualizar los marcos éticos de actuación profesional. ¿Se va entendiendo más o menos lo que estoy planteando o al ser leído es como difícil de seguir? Más o menos. Bueno, a ver, ahora lo sintetizamos entonces. Básicamente lo que estoy tratando de plantear es que tenemos, por un lado, una situación de condiciones laborales e institucionales, de escasez de recursos, sobrecarga laboral, precarización laboral, formas flexibilizadas de contratación. Por otro lado, tenemos una legislación que ya no permite los grados de arbitrariedad tutelar de años anteriores. Ahora hay que orientarse también en un cierto nivel de toma de riesgos, escuchar la voz del otro, decidir en un marco de... digamos, sí, yo creo que es un marco más democratizado de generar espacios de co-construcción con el otro de las decisiones, y al tener menos arbitrariedad, y bueno, aparecen más riesgos, ¿sí? Ya no puedo, por mi seguridad profesional, tomar una decisión arbitraria que me proteja a mí solo, porque quedo expuesto ante marcos legales que no me lo permiten. Entonces, esta es un poco la tensión que quiero que quede planteada. Vamos a seguir insistiendo en esto, así que si en algún momento se va a entender. Por todo lo anterior, el Código de Ética correntino que tienen ustedes me resulta una herramienta muy interesante y pertinente para pensar cuáles son los temas y desafíos éticos que han identificado las y los colegas correntinas y correntinos. Al menos a mí, que vengo desde bastante lejos, el texto del código me pareció bastante interesante en este sentido y me permitió acercarme un poco a la realidad de la discusión ética que tienen ustedes. El actual Código de Ética Profesional de esta provincia, de reciente formulación, menos de 2 años de entrada en vigencia, remite a una discusión del marco ético profesional actual dada por colegas de esta provincia en un momento muy cercano en el tiempo, o sea que es un documento que analiza esta coyuntura histórica. El Código de Ética puede comprenderse en este sentido, y ese es el objetivo que yo les planteo, como una hoja de ruta. Si bien el conocimiento que hoy tienen del Código de Ética es relativo, después de haberlo leído detenidamente me parece que es una interesante hoja de ruta para moverse en la toma de decisiones, en la geografía de la ética del ejercicio profesional. Tienen la suerte de que es un código de ética bastante interesante en relación a otros códigos de ética que están hoy vigentes en otras provincias del país. Y responde a esta coyuntura y responde a problemas que son actuales en el ejercicio de la profesión. Esta idea de hoja de ruta es una metáfora geográfica, justamente, que a mí me resulta interesante. Es hoja de ruta para orientar éticamente en líneas generales el tránsito por ese mapa de la realidad política, social, institucional y profesional. Lo que quiero decir es que veo al Código de Ética de su provincia como una herramienta de navegación por el ejercicio profesional cotidiano. Navegación en este sentido es análisis orientado en principios. Un código de ética no es un texto para el archivo, por lo menos este código no lo es, a mi modo de ver, sino una herramienta para su uso diario, en la medida en que se lo apropie. Por lo tanto, cuando un código de ética es interesante, como en este caso,
es necesario apostar por la apropiación del mismo por parte del colectivo profesional como herramienta activa de intervención. Como decíamos, a pesar de la sanción de un vasto marco legal en el sentido de la puesta en vigencia de los derechos humanos, en la actualidad, a las inercias de las prácticas institucionales arraigadas y o hábitos profesionales e institucionales, y a las fuerzas inerciales de las hegemonías profesionales tradicionales en las instituciones públicas y que históricamente han resultado tan difíciles de revertir, se suman hoy los embates de una nueva realidad política marcada por un creciente reflujo material e ideológico de la intervención social del Estado. Sí, estamos hablando que las prácticas institucionales, a ver, voy a traducir por ahí esta forma laberíntica de escribir que ven. Digamos que estas nuevas legislaciones en materia de principios están presentes, pero en materia de operativización institucional se hace mucha agua por distintos motivos de inercia de prácticas institucionales muy consolidadas, capas geológicas de profesionales que de repente no es posible que transformen su práctica después de haber, porque ya son hábitos, es decir, prácticas arraigadas, naturalizadas, que son difíciles de ver, ya no se las ve, o sea, es parte de lo dado, es lo que se hace y listo. En este sentido, ahí tenemos una tensión con este nuevo marco de legislaciones, y también la otra tensión tiene que ver con, como les decía, las condiciones laborales, ¿sí? Ahí tenemos claramente condiciones laborales que no permiten la operativización de estas leyes, y tenemos condiciones institucionales que tampoco lo permiten. Entonces ahí tenemos dos grandes trabas para avanzar en el sentido de la vigencia de prácticas orientadas por paradigmas de derechos humanos. Sumemos a esto que hay un creciente retorno de los poderes profesionales tradicionales, por ejemplo lo que está pasando con el tema de salud mental, ¿sí? Vuelve a aparecer la psiquiatría disputando y ganando nuevamente cada vez mayor poder, digamos, y tratando de alcanzar hegemonía y volver a regir en el ámbito de la salud mental, regir la práctica de las instituciones de la salud mental, con la consiguiente pérdida de espacios de las disciplinas como las nuestras. Entonces decimos que estamos frente a condiciones estructurales y coyunturales que pueden favorecer la producción de prácticas relacionadas con o próximas a faltas éticas y a mala praxis en el ejercicio del trabajo social. Bueno, en el mismo sentido que lo planteaba Mirta, ¿no? Sostenemos la hipótesis entonces, y ahora lo sintetizo, que la tensión entre inercias de estos déficits institucional profesionales y la vigencia de las denominadas leyes 26.000 del nuevo Código Civil y Comercial, sustentado en principios de derechos humanos que han legislado en distintas materias, sumadas a la sanción de la nueva Ley Federal de Trabajo Social, han puesto a los profesionales de lo social y de la intervención social en una imprescindible y productiva atención. Una atención que no la saludo, digo es productiva, no es bienvenida, pero es productiva, porque genera la posibilidad de pensar estas cuestiones a partir de lo que está sucediendo y que estamos viendo y registrando en los consejos de ética, consejos deontológicos. En la actual coyuntura, estas contradicciones comienzan a tensarse aún más por una tendencia creciente a la pérdida de calidad y cantidad de la política social y de las intervenciones público-sociales en el sentido de efectivización de derechos humanos. Desde hace ya algunas décadas, en nuestro país, la intervención social del Estado se encuentra tensionada entre dos paradigmas. Por un lado, el paradigma de la primacía del Estado tutelar, y con las consiguientes éticas utilitaristas, las éticas que ponen por encima al Estado por sobre los ciudadanos, ponen por encima, digamos, al bienestar general por sobre
la vigencia, digamos, de derechos de ciudadanía, frente a otro paradigma que es la primacía del sujeto de derechos y del Estado garante de los derechos humanos, es decir, un paradigma de una ética de los derechos humanos. Esta situación pendula históricamente entre un paradigma y otro en función del marco político y ideológico que logra hegemonía en un determinado momento histórico. O sea, son cuestiones histórico-sociales, ¿sí? Estamos hablando de historia, de procesos históricos, de procesos políticos. En el primero de los paradigmas, el paradigma de este Estado tutelar, es sencillo ejemplificar, por ejemplo, temas de niñez, temas de salud mental, temas de salud pública, dada la amplísima difusión que ha tenido la confrontación entre el paradigma del patronato y de la situación irregular en niñez, por ejemplo, frente al paradigma de derechos de niños, niñas y adolescentes, que emerge como nuevo paradigma, digamos, a partir de los tratados internacionales. En el primer paradigma hay un notable poder discrecional por parte de los poderes del Estado en la vida de los ciudadanos, de intervención arbitraria en su familia y sus hogares. En el segundo, empoderando a los sujetos de derecho frente a las posibles intervenciones arbitrarias y o discrecionales del poder médico, técnico y social de las instituciones del Estado. Bueno, hasta acá más o menos un poco el marco de este análisis del código. Un marco general, digamos, de tensiones paradigmáticas, tensiones políticas, tensiones que son de esta coyuntura social histórica, esta vuelta del neoliberalismo, nuestras condiciones de trabajo, este marco legal que garantiza derechos, pero que no, de repente no están las instituciones consolidadas en recursos y en profesionales como para sostenerlo. Este es el marco en el cual aparece el código de ética y en el cual se toman decisiones éticas en la actualidad. Y bueno, como decía antes, cumplir al pie de la letra un código de ética en este contexto que les acabo de describir es sumamente difícil, es un contexto sumamente tensionado en términos de efectivización de un ejercicio profesional ético. Sin embargo, hay alternativas, no es que no tengamos salida. Primero, una clarificación respecto de los códigos de ética. Entendemos que los códigos de ética profesional expresan una cierta normatividad objetivada en obligaciones, derechos, deberes y sanciones que se explicitan allí. Decimos cierta normatividad, puesto que es una entre muchas. Como ustedes saben, no hay una ética profesional, hay éticas, y hay distintas propuestas éticas en disputa. A veces ganan hegemonía unas, luego la pierden, ganan otras, pero hay éticas profesionales que en distintos momentos históricos van alcanzando hegemonía, ¿sí? Entonces, para desmitificar también esto, porque a veces me encuentro con que se habla de la ética profesional, como si hubiera una ética profesional. Entonces hablamos de cierta normatividad, ¿no?, que es expresada en un código de ética, en un momento histórico, en función de ciertas hegemonías político-sociales que imperan en ese momento. Un código de ética profesional está siempre atado a su momento histórico de formulación, como lo está el código que ustedes tienen. Está siempre imbricado en una coyuntura histórica más allá de nuestras pretensiones de universalidad. También existe este mito de que, bueno, hay valores que trascienden lo histórico, entonces hay valores universales. Y por su carácter histórico y por la propia dinámica social, requiere una periódica revisión y actualización. Porque son históricos, hay que revisarlos, hay que reverlos, hay que repensarlos. Los códigos de ética son o pueden ser herramientas de orientación ética importantes para el sostenimiento del statu quo, del orden imperante, o para la búsqueda de transformaciones sociales con sentido de justicia social, libertad, bienestar social y vigencia de los derechos humanos. Claramente tenemos hoy en nuestro país provincias que tienen códigos de ética que uno los lee y están sosteniendo el statu quo. Entonces, bueno, esto es una muestra más de que hay éticas, hay propuestas éticas, no hay una ética profesional. Es importante el código no solo para los profesionales del trabajo social, sino también para los sujetos de nuestras intervenciones, como para otros profesionales y agentes de lo social,
incluso como referencia para las instituciones donde tiene lugar nuestra acción profesional. ¿Sí? El código de ética tiene utilidad para distintos actores, no solo para nosotros. Puede servirle a un sujeto para denunciar una práctica pasible de sanción por falta de ética de un colega. De hecho, en este momento en Mendoza tenemos una situación de este tipo. Una persona de una comunidad de una comunidad huarpe está haciendo una denuncia contra un colega por aparentemente por un tema de falta de ética. Bien. Bueno, básicamente, dicho esto del código de ética y de que hay distintos códigos de ética posibles, hay códigos de ética que pueden sostener el statu quo, códigos de ética pueden reforzar aquellas prácticas que buscan transformar las situaciones de injusticia. Digamos que el código de ética de Corrientes es interesante en este sentido porque se para del lado de la posibilidad de reforzar las transformaciones sociales en un sentido de vigencia de los derechos humanos. Entonces, ya en sus mismos principios cuestiona aquellas prácticas de aquellos colegas que no las realizan con este sentido ético. Los desafíos éticos no son abstractos, son situados en el tiempo y en el territorio, porque son históricos y sociales. Por lo tanto, el Código de Ética correntino me resulta como una herramienta muy interesante para pensar cuáles son entonces los desafíos éticos de los colegas y las colegas correntinos. El Código de Ética permite identificar algunos nudos críticos que quienes se reunieron para pensarlo y para redactarlo pudieron identificar, pudieron abrir, debatir y a partir de allí realizar algunas propuestas de acción ética. Dice, por ejemplo, el Código de Ética, comienza así: el presente código ha sido elaborado desde nuestro colegio profesional recientemente conformado y tratando de reflejar las problemáticas actuales del trabajo social, consideradas también en otros puntos del país. ¿Sí? Intenta dar cuenta de las problemáticas sociales actuales en esta provincia. En el título 1 de los principios fundamentales, claramente es un código que aparece alineado con la Ley Federal de Trabajo Social, por más que casi es simultáneo en el tiempo. Ya hay, evidentemente me da la sensación de que ha habido un intercambio con todo este proceso de formulación de la Ley Federal de Trabajo Social. Los principios tienen que ver con la dignidad humana, la no discriminación, la democracia, el accionar democrático, la vigencia de los derechos humanos fundamentalmente, y plantea entre los principios fundamentales un principio que me pareció muy interesante. Dice así: el profesional en servicio social deberá pronunciarse ante los hechos que lesionan la dignidad humana y o derechos humanos. ¿Sí? Deberá pronunciarse ante estas situaciones, actuar comprometidamente en la esfera de su labor, dentro de la competencia legal, y capacitarse en forma permanente para poder adecuar la lectura de la realidad y la intervención profesional. No en todos los códigos la capacitación, la formación profesional es un tema ético. ¿Sí? Aparece a veces solo como un tema técnico, científico, que le queda a la academia y a los cursos que se deben hacer. Acá aparece como un tema ético. Aparece como falta ética no capacitarse. Aparece como falta ética no seguir reflexionando, actualizándose y reflexionando justamente sobre la especialidad de la intervención en la que se desarrolla profesionalmente el oráculo. Luego plantea, en el sentido también como sucedió con el Código Civil, la idea de constitucionalizar el Código Civil fue una idea fuerte cuando se reformula el Código Civil. La idea de que aquel viejo Código Civil de Vélez Sarsfield no recuperaba todos aquellos tratados internacionales que la Constitución Nacional ya había incorporado y que tenían rango constitucional. Sin embargo, nos regió un Código Civil que no daba cuenta de esos tratados internacionales. En el nuevo Código Civil, un punto central es
la constitucionalización del código, es decir, el código actualiza su mirada e incorpora todos esos tratados internacionales en materia de derechos humanos a la normativa, al texto del código. Lo mismo pasa en este caso. Dice en el artículo 1 del Código Correntino: compromiso profesional con los derechos y libertades proclamados en la Constitución de la Nación Argentina, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pactos de Derechos Humanos Universales y Regionales de jerarquía constitucional. Fíjense que es la constitucionalización del código, ¿sí? O sea, refuerza el sentido de respeto por estos pactos que tienen rango constitucional en nuestro país, para regir la orientación ética de la profesión. Me parece muy interesante eso. Tampoco lo he visto en muchos códigos que constitucionalizan el código de ética. ¿Se entiende esa idea de constitucionalizar el código? Constitucionalizar tiene que ver con justamente reconocer de que la Constitución ya no es la de 1853, sino que han habido una serie de transformaciones que han tenido que ver con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de la amplísima gama de temáticas en las cuales se han hecho declaraciones internacionales y que nuestra Constitución ha adherido. Por lo tanto, nos rigen nuestra conducta profesional y personal en materia de responsabilidad civil, en materia de responsabilidad profesional. Y bueno, de eso se trata. Justamente es un refuerzo enorme para orientar el ejercicio ético en el sentido de la vigencia de los derechos humanos. Por otro lado, en el título 3 de los deberes y derechos y responsabilidades del y la trabajadora social, dice en el capítulo 1 del ejercicio profesional, y un poco ante el problema de las condiciones laborales e institucionales, dice así, este capítulo 1, artículo 8: disponer de adecuadas condiciones de trabajo en el ejercicio profesional, incluyendo medidas de seguridad e higiene, y exigir los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades profesionales con una remuneración adecuada al trabajo realizado. ¿Sí? Fíjense que tematiza la cuestión de las condiciones laborales e institucionales. Plantea como un tema ético el derecho y el deber de hacer estas exigencias. ¿Sí? Es un derecho, pero también es un deber. Si estamos trabajando en condiciones institucionales que no nos permiten un adecuado ejercicio profesional, que coartan la posibilidad de desarrollar un ejercicio profesional ético en el sentido de los principios de este código, es necesario tomar algunas acciones, digamos, no podría omitirse esta situación. Debería realizarse algunas acciones para disponer de estas adecuadas condiciones de trabajo para el desarrollo del ejercicio profesional. Por lo tanto, aquí parece tematizada también la cuestión de qué hacer cuando nos encontramos con estas situaciones. O sea, nos subordinamos, practicamos el silencio y la subordinación, o qué otras alternativas pueden haber allí. Ahí se abre el tema, como planteaba Mirta, digamos, el tema de estrategias colectivas, el tema de estrategias de puesta en conocimiento fehaciente a las autoridades, una serie de estrategias que tienen que ver con apoyarse en el colegio, apoyarse en sindicatos. Se abre todo un tema cuando aparece planteado como una cuestión ética, disponer la responsabilidad como el derecho y el deber de disponer de estas adecuadas condiciones de trabajo. Por supuesto que no se trata de que se vaya a lograr rápidamente, pero sí se trata de no omitir acciones cuando esto sucede. Por otro lado, ante el problema de planificación e implementación de políticas sociales que no responden a derechos, dice el artículo 9, propiciar el bien común y la defensa de los derechos humanos en el diseño, planificación e implementación de las políticas sociales, planes, programas y proyectos en lo público y privado. Por otro lado, ante el artículo 11, el artículo 11 se plantea ante el problema de la retracción en el propio campo disciplinar y el cultivo de la monodisciplina
cuando nos miramos el ombligo, digamos, esto que decía Mirta también, ¿no? Cuando nos enamoramos narcisísticamente de nosotros mismos, o cuando temerosos de otras disciplinas que descubran que no sabemos tanto como ellos, aparecen estos temores o estos narcisismos. Y bueno, el artículo 11 dice: fortalecer la articulación interdisciplinaria que favorezca una visión integral de la realidad social, ¿sí? Articulación interdisciplinaria. Y el artículo 13 dice: es obligación inherente al ejercicio responsable de la profesión la actualización periódica y permanente de sus competencias y capacidades. Es decir, articulación interdisciplinaria y actualizarse, aumentar competencias y capacidades para poder argumentar, para poder dar cuenta de nuestra intervención. Por otro lado, ante el problema de que todos somos sujetos de la ideología, no solo los sujetos con los que intervenimos son sujetos de la ideología, nosotros también somos sujetos de la ideología, es decir, estamos tomados por ideologías más o menos inadvertidas, dogmático-religiosas, no necesariamente religiosas, dogmáticas a veces, adultocéntricas, infantilizadoras del otro, sexistas, etnicistas, paternalistas, etc. Funcionan prejuicios morales e ideológicos desde los cuales a veces se postulan o dan ciertos, habilitan cierto toma de decisión a partir de prejuicios inadvertidos, de rellenos imaginarios que desde ideologías que nos conforman, que nos constituyen, cargamos las situaciones en las que intervenimos. A veces, en lugar de indagar lo suficiente, cargamos con rellenos imaginarios. Esto lo estoy planteando desde Saúl Carz, justamente. Esta idea de rellenos imaginarios. No lo había citado, pero es de él. Entonces, allí donde aparece esto, se nos plantea la necesidad de... Fíjense, en el artículo 14 del código dice, y esto es algo que no he visto en otro código, realmente me pareció interesantísimo que en su código esté: sostener una perspectiva sistemática y crítica respecto a los propios presupuestos. ¿Sí? Aparece la autocrítica en el código. Es raro que aparezca la autocrítica en un código de estas características. La autocrítica como posibilidad de ser crítico, digamos. Sin autocrítica difícilmente hay posibilidad de ser crítico, ¿no? Se puede ser criticón, pero no crítico. Sostener una perspectiva sistemática y crítica respecto a los propios presupuestos, finalidades y condiciones de producción y desarrollo del conocimiento técnico-científico y sus consecuencias en las intervenciones. Me parece excelente que esto esté en su código. Y esto es lo que a veces nos permite advertir funcionamientos que son propios y nos permite advertir hábitos fuertemente internalizados. Entonces tiene que estar tematizado el tema de la crítica a los propios presupuestos. Es ético estar revisando la propia práctica y los propios presupuestos de los cuales se realiza la práctica. Luego, en el capítulo 2, en relación a los sujetos de la acción profesional, por ejemplo, ante situaciones de falta de recursos profesionales y materiales y la sobrecarga laboral a la que a las que nos someten las gestiones institucionales y someten a muchos colegas, aparece un inciso de un artículo que dice: garantizar la eficacia en el proceso de intervención profesional, debiendo actuar siempre con diligencia y celeridad que amerite cada caso. Fíjense que aquí aparece la tensión esta que hablamos. El código nos exige actuar con diligencia y celeridad. Sin embargo, las condiciones institucionales muchas veces bloquean esa posibilidad. Entonces aparece nuevamente la tensión, ¿no?, entre la legislación y que marca derechos humanos, que marca un actuar con diligencia y con celeridad para dar cuenta de la efectivización de derechos, y por otro, condiciones institucionales y laborales que obstaculizan esa posibilidad. Bueno, después en el capítulo 3 habla de la relación con las instituciones y dice: ante el problema de instituciones que han dejado de velar por el cumplimiento de sus objetivos y de la vigencia de los derechos para los cuales fueron creadas, aparece el artículo 17 que dice: sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 1 del presente código, son deberes y derechos del trabajador social en su relación con las instituciones públicas o privadas y terceros empleadores, velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. ¿Sí?
Lo repito, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo 1, son deberes y derechos de la trabajadora social en su relación con las instituciones públicas y con terceros empleadores, velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Ahí se abre todo un campo también de tensión, pero también todo un campo político, de alternativas de acción éticas, que cuestionan la omisión ante situaciones institucionales que atentan contra la efectivización de derechos humanos. También en relación con las instituciones se plantea, ante el problema de la escasa idoneidad y formación de algunos colegas en ejercicio, la formación aparece como un deber profesional y ya no solo como un derecho. No tenemos solo el derecho a formarnos, tenemos el deber a formarnos, el deber de formarnos. Dice el artículo correspondiente del inciso 2 del capítulo 3, desempeñar con idoneidad y responsabilidad del cargo que asume y las funciones inherentes al mismo, para lo cual es fundamental la competencia y la capacitación. Ante el problema del apremio de las autoridades institucionales en un marco de sobrecarga laboral, se plantea promover en las instituciones tiempo y espacio para la supervisión del trabajo social. Fíjense que el código plantea la cuestión de la supervisión, acorde con la ley federal en este punto. Promover en las instituciones tiempo y espacio, promover, ¿sí? No es que tengamos el deber ni que sea un derecho, pero lo plantea por lo menos en términos de promover en las instituciones los espacios de supervisión de trabajo social como parte del ejercicio profesional que deberá ser realizada entre profesionales de la misma disciplina, es decir, que no supervise a alguien ajeno, salvo que sea una supervisión en un equipo interdisciplinario. Ante el problema del ingreso a la función pública, por motivos de tener contactos, amiguismo, partidismos, que nada tienen que ver con el ingreso por razones de idoneidad, pericia, antecedentes o conocimientos especializados, se plantea el artículo 6 del capítulo 3 que dice promover el ingreso a la función profesional en el ámbito público-privado por la vía del concurso. Fíjense cómo todos estos artículos en realidad, yo los repito, los planteo y hago un brevísimo análisis porque tienen que ver con una hoja de ruta, ¿sí? Es eso la idea. El código es una herramienta para orientar la acción profesional éticamente en el sentido de la vigencia de los derechos humanos. Efectivamente es eso este código. Entonces es una referencia ética a tener en cuenta. Entonces es también el desafío ético que vengo a proponer es que haya cada vez, igual que en Mendoza, una mayor apropiación de estos códigos que justamente vienen a reforzar estos procesos de transformación social, de vigencia de derechos humanos. Ese es el desafío ético, ¿no? Luego, en distintas niveles, a nivel de la relación con la institución, a nivel de la relación con los sujetos, a nivel de la relación con otros colegas, pero hay una hoja de ruta que, si bien un código no nos va a decir qué hacer en cada caso particular, eso queda a cargo nuestro, a cargo de nuestra propia reflexión, sin embargo, es una brújula en este sentido. Entonces, en esta orografía tan compleja, ética, que tiene la profesión de trabajo social en las instituciones tan complejas y tan arrasadas que a veces tenemos que hacer nuestras prácticas, aparece como una orientación bastante interesante porque creo que incorpora esta variable que planteaba Mirta de la política, ¿sí? Aparece el deber ético de pensar políticamente también, ¿sí? La ética no solo se concreta en el campo de la ética, se concreta en el campo de la política. Y hay una orientación claramente, de que, bueno, cuando hay omisión de situaciones que generan injusticia social, y bueno, estamos hablando de que estamos ante una situación muy cercana a una falta ética. Bueno, básicamente yo es un poco lo que tenía para traer, simplemente decir que no hay código perfecto, no hay ningún código de ética que pueda dar cuenta acabada de la complejidad, de toda la complejidad de la intervención profesional,
pero todo un código es perfectible, pero sí en grandes líneas hay códigos mejores y códigos peores, digamos. Y este es un buen código. Y creo que vale la pena apropiárselo justamente porque es un código que apoya a todos aquellos que quieran trabajar por la vigencia y efectivización de derechos humanos, por la transformación en un sentido de justicia social. Encuentran un apoyo en el código que también es encontrar un apoyo en el colegio, ¿sí? Porque apoyarse en el código es que acá hay un colegio que cuando ustedes vengan con esta situación a hacer un planteo es el colegio que formuló este código, que está esperando que ustedes se acerquen para apoyarlo. Así que en este sentido me parece sumamente interesante. Y por último, como es imposible tratar toda la complejidad de lo social y toda la complejidad de la intervención social, está muy interesante el artículo 23 que dice: la interpretación de las situaciones no previstas en el presente código deberá derivarse del espíritu enunciado en los fundamentos y en sus principios. Es decir, extrapola los principios éticos a todas aquellas situaciones no contempladas en el código, ¿sí? Y efectivamente, ustedes tienen en esos principios una orientación ética que no es necesario que esté mencionada en el código para dar cuenta de la misma, digamos, o para hacer un reclamo o decir estoy actuando éticamente o no. Uno remite a los principios y desde ahí puede generar las interpretaciones y los análisis para ver si está efectivamente actuándose en un sentido ético profesional. Así que bueno, básicamente es eso. Creo que tiene una muy buena hoja de ruta y espero que Mendoza dentro de un tiempo logremos también tener una hoja de ruta parecida a la de ustedes, porque es bastante interesante también de Mendoza, pero ustedes tienen aspectos que no hemos contemplado en Mendoza. Así que bueno, les agradezco y lo voy a utilizar para trabajar en mi provincia. Muchas gracias. Más que preguntarte, tus palabras fueron casi un piropo para toda la gente que trabajó acá en ese código. Acá hubo mucha gente que transpiró horas para hacer ese código y la verdad que con tu mirada desde afuera nos abre a nosotros, y ahí le miró a la gente del colegio y a los colegas, la posibilidad de seguir trabajando y analizando esto, digamos. Todo lo que el Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes así es absolutamente artesanal. Viste que el banner ese tiene unas manos, exactamente es así el colegio, es absolutamente artesanal. Todo lo que se hizo es así como que entre todos fuimos poniendo un pedacito de esas manos que están ahí. Y lo del código, bueno, obviamente hubo fuentes de otros, se nutrió de otros códigos, de otros elementos, de otros materiales, pero la verdad me genera ganas de seguir trabajando en el código todo lo que nos dijiste, no analizando por ahí en profundidad el trabajo, el trabajo que se hizo, sino la posibilidad de avanzar y de seguir enriqueciendo lo que ya tenemos. Pero bueno, muchas gracias por venir a Corrientes a decirnos esto sobre nuestro trabajo. Sí, han hecho un gran trabajo, sin duda. O sobre el trabajo de los que hicieron, digamos, el código. Sí, sí. En lo del código, nuestra idea y nuestra estrategia actual es analizar y pensar que tenemos un doble aspecto, digamos, en nuestro ejercicio profesional. Por un lado, nuestra condición de estar atados como trabajadores a determinadas condiciones de la institución, pero por otro lado, que tenemos una autonomía profesional. Cuestión que veces en esta línea de los
de que los trabajadores sociales somos la última de las profesiones, es como que nos sentimos subordinados permanentemente. Si en este momento se está debatiendo sobre la cuestión de la autonomía y la heteronomía profesional. Bueno, en ese sentido, nosotros pensamos que el código nos ayuda a funcionar apoyándonos en esos aspectos profesionales que nosotros tenemos que fundamentar. No sé, por eso dice lo de, bueno, muchas veces la cuestión de capacitarnos y ponernos a tiro de las fundamentaciones necesarias para decir profesionalmente esto no es así. Y nosotros planteamos esa contradicción frente a la tarea, que sería parte de una estrategia de no ver el código como algo sancionatorio que debemos hacer como tantas otras cosas que tenemos, sino un respaldo que nos ayude a tener esta autonomía, pensar, ser creativos, tener estrategias para sobrellevar en esta relación dialéctica de las tensiones una transformación de la realidad y, bueno, luchar por todas estas condiciones. En ese sentido tiene que ver también lo que se dijo acá de supervisión y todo eso para poder desempeñar nuestra tarea en mejores condiciones en esta situación tan compleja. Sí, se nota en la lectura del código que no hay una intención prescriptiva y sancionatoria, claramente. O sea, se nota que hay un interés, digamos, por promover acciones en un sentido ético-político, del que hablamos, digamos. Pero claramente se ve que no hay un sentido sancionatorio en el código, tiene otro espíritu. En realidad, no sé cuánta, ¿verdad? Estoy con 2 micrófonos. 3. Preguntarle a los colegios que están presentes. Hay colegas que pertenecen a colegios de la región y cómo es. Y un poco, mientras escuchaba el análisis, iba pensando en qué estrategias se han ido dando los colegios o los colectivos profesionales para poder jugar en esta tensión que se da entre el ejercicio ético y las condiciones precarias en las que trabajamos. Y qué cosas se han ido dando, qué han dicho los colegas de otros lugares, y eso de qué han dicho y cómo lo tradujeron en prácticas que regulen el ejercicio de nuestra profesión éticamente, si se puede pensarlo así. Y eso un poco ver, no sé, acá está Santa Fe, bueno, hay gente de Misiones, están ustedes, está Cava. Si nos pueden, Rosario, compartir algunas experiencias y justamente que tengan que ver con esto, cómo han ido traduciendo en algunas estrategias esta tensión y si lograron resolver creativamente algunas cuestiones. Muy breve, contándoles de la experiencia concreta. Sí, en principio desde Provincia de Buenos Aires hay un poco lo que nosotros contábamos hoy a la mañana, de que venimos trabajando desde el 2010, todo lo que tiene que ver las condiciones laborales y cómo ese debate se llevó a todos los colegas de la Provincia de Buenos Aires. Con el paso del tiempo y una vez que desde algunas denuncias que llegaban al Tribunal de Disciplina estaban muy vinculadas a las condiciones de laburo en que desarrollábamos nuestra tarea profesionalmente. Y a partir de ahí, en las jornadas de Junín, surge el primer documento del Tribunal de Disciplina donde pone en tensión la ética y las condiciones de laburo, pero más en un marco de visibilidad de decir nuestros procesos de intervención, empezar a interpelarnos, decir nosotros podemos intervenir en cualquier condición como primer punto para empezar a analizar, porque si no había momentos en que se decía, bueno, había faltas éticas muy graves y hasta mala praxis y que quedaban disfrazadas detrás
de las condiciones de laburo. Pero un poco por eso también venía de un proceso de objetivarlas y visibilizar cuáles son esas condiciones donde hay situaciones en donde nosotros o momentos no podemos seguir interviniendo por la complejidad de la tarea que nos convoca a trabajar. Desde ese primer documento se empezaron a profundizar los debates en la gestión, bueno, nosotros en la gestión que se inicia el año pasado y que circunstancialmente me toca ser la presidenta. Creamos a nivel provincial la Comisión de Ética y Derechos Humanos. Y que a partir de ahí se empieza a debatir en el marco de los procesos de intervención cuáles son los valores éticos que entran en juego. Porque es un debate que no tenemos nosotros en lo cotidiano, ni tampoco nos paramos a pensar desde ese lugar. Y en las jornadas provinciales de este año, en el mes de mayo, en la ciudad de Necochea, se realizó el primer foro de ética en los procesos de intervención, donde se empezó a discutir y a debatir o a introducir el debate en el marco de la actividad cotidiana de los trabajadores sociales, así como experiencias concretas, pero es en términos de proceso. No es que se puede convocar y decir, bueno, vamos a discutir los valores éticos. Bueno, hay que pensar desde qué lugar se entiende la ética. Bueno, hay muchísimos elementos como para poder empezar a debatir. Y más, bueno, acá como colegio, que es un colegio reciente. Seguro. Y por ahí yo agrego algo de lo que nos ha pasado para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque si van a la página de Provincia de Buenos Aires se van a encontrar con un código de ética tremendamente insensato. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se creó nuestro colegio en el año, hace 25 años atrás, ese código fue realizado con el esfuerzo enorme de muchas colegas que pertenecían, y la ley que nos rige también, la cual estamos atrás, que perdió estado parlamentario la reforma, y que son de otro orden las discusiones, pero que lo real es que no la pudimos modificar la ley de fondo. El código de ética de entonces fue redactado por muchas colegas que pertenecían al Poder Judicial, que como gran aporte en aquel momento decían, bueno, ustedes que son las que entienden más sobre las cuestiones de las regulaciones legales, sean ustedes. Entonces, si vos observás cómo está redactada nuestra ley y el código de ética, tiene tramos que son tremendamente sancionatorios. Y para nosotros salir de ese esquema es tremendamente difícil, es una decisión política salir de ahí. Pero el esquema que nos rige es sancionatorio y disciplinador, es de vigilancia directa sobre el comportamiento, y diría más, tiene rasgos moralizantes. ¿Sí? Es tremendamente difícil salir de ahí. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, tardamos 6-7 años en crear la comisión provincial, porque no teníamos compañeros que lideren esta discusión, que se dediquen a un tema como este, porque te desencontrás con vos mismo, porque es un mundo dilemático, ¿sí? Y cuando entran los dilemas, es tremendamente difícil conciliar posiciones respecto de cómo mirar los comportamientos profesionales, ¿sí? Entonces se toman decisiones políticas, y aún teniendo el código que tenemos, la ley que tenemos y que nos rige, se pudo hacer algo que tiene que ver con haber creado la comisión, haber creado documentos y ser aprobados por el Consejo, tener gran asidero esos debates, y crear esta colección, voy a decir, una colección que es una hoja A4, ¿sí? Doblada en medio. Este es el primer documento. ¿Cómo se llama la colección? Que las compañeras quieren seguir sacando distintas versiones de lo que van opinando respecto a determinadas cuestiones. Se llama Ética en Debate. Y esto es lo que le da, lo que trae acá el compañero, es estar en una ética en debate es dinámico, es un proceso, no hay manera, no hay una sola ética, pero debemos hacer acuerdos, ¿sí? Hay cuestiones que están reñidas directamente
con los derechos humanos o con la protección de derechos de las personas. Son cuestiones del orden del universal, ¿sí? Ahora, bien, nosotros una opinión que tenemos, lo tiro nada más que porque tampoco lo tenemos del todo descifrado. Nosotros no tenemos mayores denuncias de la población porque casualmente la población con la que trabajamos tiene derechos vulnerados y está desgastada en su subjetividad, y la energía que tiene la pone en resolver sus problemas. Pero la cantidad de colegas que dañan sus procesos de autonomía es tremendo, ¿sí? Ahora bien, ¿en nombre de qué? Un peligro que tenemos. En nombre de las condiciones laborales parece que está todo justificado. No lo hice porque no me quedó otra. No, hay límites para eso. Un cirujano entra o un ingeniero entra a la fábrica y revienta la fábrica por el aire porque él no hizo lo que tenía que hacer, porque terminó su horario, y le cabe una sanción que va más allá de que tu colectivo te diga lo hiciste mal. Está digamos, integrado a otro tipo de valores. Nos ha pasado un llamado telefónico de una fiscal general de una departamental judicial diciendo: a ver, ustedes como colegio, ¿qué van a hacer? Digo, ¿qué sucedió? Mire, haga lo que tenga que hacer. Usted tiene de oficio, puede abrir una investigación ya mismo. Ponga a funcionar el sistema judicial. Si la colega actuó indebidamente, usted debe investigarla, pero nosotros como colegio no la podemos sancionar de antemano porque usted opine que no hizo lo que tenía que hacer. Y se trataba de casos como, hoy como te dije, un médico dice: compatible con Samarreo, escribió 2 renglones en una historia clínica, un sábado a la tarde, un pibito de 2 años, y derivación al servicio social. El servicio social a esa hora ya estaba cerrado. Lo atiende el día lunes otra. Y la pareja iba, los jovencitos padres de un niño. Iban al servicio. Fueron al servicio, la trabajadora social le dice: bueno, sí, mira, acá dice mamá, le haga poca cosa, y dice: no es mío, es mejor esto que lo atienda el servicio local, que es del municipio y que está en su barrio. La trabajadora, ellos van al servicio local, a esa trabajadora social, que escribe en un acta, en un legajo, de que va a ver que no fue en ese momento a la casa y a ver cómo era la historia familiar porque no había movilidad, ¿sí? Y el chico ingresa un día miércoles a la guardia de 2 años y muere en la guardia por golpes del padrastro. A ver, si hay una señal que incluso, y el médico se desliga, compuso que lo atendió en la guardia y que el movimiento era compatible con Samarreo. Estamos hablando, nadie puso que era lesión por maltrato, nadie indagó lo suficiente, nadie generó condiciones, ¿no? Uno se fue derivando al otro. Ahora, cuando nosotros investigábamos quiénes son las colegas, ¿no? En realidad eran muy jovencitas, inexpertas en el manejo de las cuestiones de las políticas de niñez, pero le caben las generales de la ley, en términos éticos. Nadie puede desconocer qué es lo que se hace frente a la sospecha de maltrato de un niño. Se actúa inmediatamente. Y en un pueblo que tiene menos de 30 cuadras de perímetro, pero me voy caminando o en bicicleta, no sé, pero no hay cuestiones de horario ni distancias allí. El tema es que eso es un dilema. ¿Qué rige ahí? Y ahora decir, ahí te rigen cuestiones del orden ético, frente a si debo o no debo actuar. Hay cuestiones, nosotros trabajamos en esta materia. Y si no me dedico, qué sé yo, trato de hacer docencia en la universidad, que tal vez es menos dañoso para la población, o hago, qué sé yo, laboratorios de indagación política, ¿sí? O me dedico a otras cosas. Pero si yo estoy en un ámbito donde eso es lo que rige, no puedo escapar.
Ahora, no es lo que quiero, no están dadas las condiciones. Bueno, pero eso es una discusión de otro orden, frente al caso concreto de lo actual. Eso es lo que estamos discutiendo hace ya unos años, pero realmente es un grave problema. El tipo de código de ética, él se dedicó a hacer una indagación, una recopilación en federación. De hecho, en la Comisión de Ética Nacional se trabaja sobre esta cuestión y es realmente complicado el asunto. Pero ahí vos decís, con una sanción lo vas a resolver. Ahí nosotros lo que hicimos es también, otra de las cuestiones que tienen nuestras compañeras y está en debate ese asunto es si caben sanciones o no. Y ahí entonces estamos trabajando sobre las acciones educativas. Hay muchísimas márgenes para llegar a la sanción, porque el código es muy duro, se suspende la matrícula, y decíamos, y eso no resuelve. En términos de proceso, a los compañeros también hay que ayudarlos, no solo a reflexionar, sino a que generen acciones educativas, que el acto de señalamiento sea una acción educativa. Bueno, ahí cambia totalmente el perfil sancionatorio. Eso provincia. Sí, yo cuento cortito porque estamos cansados también. El material que comentaba Mirta de secreto profesional lo hicimos articuladamente entre Cava y provincia. Igual lo digo para decir que también está bueno como eso, el ejercicio de pensar con otros colegios, que obviamente también es por la cercanía y la línea que compartimos. Y profundizo un poco en esto, que es lo que traía Mirta, que tal cual, que es la decisión política. En Cava se llama, son 3 órganos los principales, está la comisión directiva, la asamblea de delegados y delegadas, y el tercero es el tribunal de disciplina. No hay que indagar mucho para que se den cuenta el carácter punitivo y sancionatorio que tiene, esas 2 palabras que lo componen, tribunal y disciplina, va todo vinculado a un juzgamiento y a prácticas más de corte punitivo y represivo. Entonces, lo que primero tuvimos que hacer, y que es la decisión política que se tomó como conducción, es problematizar con los compañeros y compañeras esto que se llamó, y que también lo tomamos mucho con provincia, el pasaje de la disciplina a la ética. Primero, como hacernos carne de eso y ver qué pensamos, porque dentro de eso hay muchos mundos, y ver cuál es la línea que se está manejando. La otra decisión política importante fue abrir el espacio de supervisión no arancelado, que en muchos espacios de trabajo son negados porque la excusa que pone la patronal es que hay que pagarle a quienes realizan la supervisión. Es un desafío enorme porque quienes formamos parte de ese equipo lo hacemos, por supuesto, por fuera de lo que es nuestro propio empleo. Saben que nadie de los que participamos de los colegios profesionales tenemos ningún tipo de remuneración para eso, y sostenemos nuestros espacios de trabajo. Entonces, bueno, también para los colegas es una oferta medio complicada porque lo que tenemos para darles son, por lo general, horarios que vendrían a ser casi todos extras laborales, y sin embargo no para de crecer la demanda, cada vez son más los equipos que vienen. La hacemos en forma individual o a grupos de colegas. Lo único que pedimos como requisito es que sea un colega el que la pide, pero muchas veces en los equipos, como son interdisciplinarios y entendemos que ese proceso de revisión de la práctica tiene que ser en equipo, viene la trabajadora o el trabajador social con otros compañeros y compañeras que no son de nuestra profesión, sino de otras con las que se va compartiendo. Sin embargo, igual es recontra posible poder hacer ese ejercicio. Ahí aparecen muchísimas de las cosas que fue nombrando Mirta, no voy a ahondar en eso. Sí me parece que está bueno rescatar que tenemos varios trabajos para compartir. Parece que la formación, que también es otra decisión política que se ha tomado, de hacer la mayor cantidad de formaciones y de calidad que se puedan, es también una herramienta necesaria, porque muchas de las cosas también suceden a veces por falta de formación y nos enoja y no entendemos cómo puede ser que no tengamos esas herramientas. Sin embargo sucede, nos contratan y pasamos como en una picadora de carne y a veces ni tenemos la posibilidad de acceder a conocimientos básicos del área donde nos estamos desempeñando. Hay alguna responsabilidad individual, pero también eso que nos es negado por el empleador forma parte de esas condiciones de precarización laboral
que cuanto menos sepamos, también más márgenes hay de que a la hora de que aparezca una complicación se corta por el eslabón más fino que somos nosotros y nosotras las que ponemos el cuerpo diariamente y la responsabilidad queda atascada ahí. Entonces también es hacerle frente a esas condiciones de precarización, promover estos espacios de formación y de supervisión. Nosotros tenemos escrito un trabajo que se los podemos compartir donde planteamos nuestra línea política, que nos gusta hablar más de covisión que de supervisión, entendiendo algo que aparecía ahí que siguió pasando de lo de Mirta, que habla de esto, ¿no? Como de ir a la pesca, según dice Salazar Villaba, de estos significantes, pero sobre todo en una tarea de acompañamiento donde hay un reconocimiento del otro, de la otra que viene a ese espacio, de que hay una alteridad, pero que no hay una diferenciación entre el poder y que la circulación es de la misma manera, se genera sino como esta cuestión de pensar que quienes hacen la supervisión tienen un saber, justamente una supervisión, una visión superior, diferente, mejor, y solamente, digamos, tiene el rasgo de externo, pero lo que generamos es un espacio de igualdad de condiciones donde estamos compartiendo entre colegas, y lo que también estamos haciendo es, a partir de ese material que hicimos, pudimos ir a distintas provincias que nos invitaron a compartir la experiencia de trabajo para que en otros colegios empiece a replicar también estos espacios de covisión, y a partir de eso, bueno, también se enriquece muchísimo porque vamos conociendo las realidades concretas de las distintas provincias y pensando cómo se aplicarían estos espacios, teniendo en cuenta, no sé, que no es lo mismo las distancias en otro lugar que las que hay en Cava, bueno, no sé, hay como que ahí después pensar las particularidades de ese espacio. Y después otra herramienta también que hoy mucho no mencionamos es la ley federal que nosotros tenemos y que se hizo también al calor de mucho trabajo que se hizo en la federación. Y ahí, digo, dentro de nuestros derechos profesionales también está la posibilidad de acceder a estos espacios de formación y de supervisión, y es una herramienta que tenemos y que nos sirve para disfrutar dentro de los espacios socioocupacionales. Y también resaltar y recordar que en esa ley está como incumbencia la posibilidad de supervisar, y que entonces no es algo que está restringido solo a un grupo elitista que tiene la posibilidad de hacerlo, sino que todos nosotros y nosotras tenemos esa posibilidad también. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta para pensar que la posibilidad de hacer estos espacios está en todos nosotros. Les comento brevemente Mendoza. Nosotros también tenemos, las estrategias pasan básicamente por formación, y ahí le llamamos más bien análisis de la práctica, espacios de análisis de la práctica, que es supervisión. Igual está muy instalado supervisión. Pero sí, también, por ejemplo, se ha pensado, una estrategia que nos hemos dado es fortalecer la articulación con la carrera de trabajo social de la universidad. Estamos tratando de que el código de ética sea una referencia, obviamente no vinculante, pero una referencia para la práctica preprofesional de los estudiantes. Entonces, que tomen contacto ya en segundo año con el código, que lo conozcan y que se empiecen a referenciar en el código ya desde la práctica preprofesional. Porque si no, hacen 4 años de práctica preprofesional sin haberse referenciado en el código, y ya en quinto año o cuando te gradúas, debería conocerlo, es como raro la cosa. O sea, tenemos que debe ser una referencia ya en el inicio de las prácticas preprofesionales. Lo otro es, se está elaborando, digamos, ya se dictó una vez, un curso para los graduados recientes. Entonces, a medida que se gradúan, no es obligatorio, pero sí es optativo, digamos, un curso donde se tematice la cuestión de la ética, se pone conocimiento del código y se habla esta cuestión de problematizar toda esta dimensión de dilemas y contradicciones éticas que por ahí no está suficientemente tematizado en la formación profesional. Entonces, bueno, al momento de matricularse se ofrece este curso, y a la vez, bueno, se dictan las delegaciones que tiene el colegio en las distintas regiones de la provincia. Y bueno, se ofrece un servicio de análisis de la práctica, de supervisión, también por demanda, y lo financia, al supervisor lo financia el colegio. Entonces no es una excusa para la institución, es interesante, por ahí el colegio lo subsidia.
Eso es un poco algunas estrategias que tienen que ver básicamente con esto. Para nosotros es fuerte la estrategia articular con la formación preprofesional. Creemos que si logramos que vaya siendo carne ya desde el segundo año, vamos a llegar en condiciones diferentes al momento de graduarse. Esa es la apuesta que estamos haciendo. Bueno, súper breve. En Misiones, desde que yo empecé a participar del colegio como recién graduada, no hemos logrado que funcionen los comités de ética o tribunales, más allá de la formalidad de poder estar integrando algún tipo de lista. Han pasado varias gestiones con distintos perfiles, con distintos proyectos, y la verdad que no se ha generado un espacio no solamente para revisar y repensar el código de ética, que es del 82, sino para generar acciones de debate, de reflexión, de interpelación de las prácticas, capacitación. Así que bueno, esa es la experiencia hasta el 2016, que he dejado la presidencia. Esperemos que esta situación se revierta. Lo que yo he visto como docente, y me ha pasado a mí en situación de alumna, es que he atravesado 5 años en el marco de una universidad pública y jamás me han mencionado que hay un colegio, ni que hay una ley, ni que hay un código de ética. Y esto siguió funcionando así hasta hace 2 años que propuse la creación de un seminario optativo que se llama Organizaciones Profesionales de Trabajo Social, donde los estudiantes de tercero, cuarto y quinto tienen la obligación de hacer 3 seminarios optativos. Uno de ellos, mi propuesta fue esta, justamente para empezar a trabajar la ley de ejercicio profesional a nivel provincial, el código de ética, los principios nacionales de ética de la federación, la ley federal, Comité Mercosur, porque realmente, esta cuestión tanto de la apropiación del código de ética como de la legislación provincial y nacional, es algo que se tiene que ir construyendo, ese sentido de pertenencia, además de lo colectivo, de la lucha colectiva, se tiene que ir construyendo en la propia formación profesional. Si no, después es muy difícil revertir, ciertas cuestiones después de 5, 6, algunos 8 años en el marco de una carrera universitaria como están transitando nuestros estudiantes. Así que esa fue un poco mi alternativa y mi propuesta, en tanto en ese momento presidenta del colegio como docente, de poder estar trabajando así. Después lo que hay mucho, y se han acercado, por ahí hay muchas cuestiones de que se acercan a contarte dilemas éticos, no solamente en el marco de las instituciones de los sujetos con los cuales trabajamos o de nuestros superiores, sino problemas éticos graves entre los propios colegas, de maltrato entre los propios colegas, que son superiores a los que son inferiores, de migración, mucho dentro de los propios colegas. Y lo que he notado también, y que fue una dificultad para poder abordarlo, es por ahí hasta el miedo y la resignación o la sumisión que están sumergidos los colegas. Y esto ya viene de los propios, del estudiantado, ¿no? Tenemos un estudiantado en la universidad absolutamente pasivo, con mucho miedo, vulnerados sus derechos en muchas cosas y no se animan a denunciar porque si no nunca más vamos a aprobar determinadas materias. Entonces, obviamente que también esa actitud de resignación, de miedo, de hablar por los pasillos, de contarle, pero también se replica cuando se reciben y en el ejercicio profesional. O sea que para nosotros, por lo menos lo percibo así, es un tema estructural, grave, importante, porque también se han producido cuestiones de falta de ética, además dentro de la propia universidad, dentro de la propia carrera, así que ese es lo que estamos mostrando también a los estudiantes. Entonces creo que hay todavía mucho por trabajar, así que todas las experiencias son interesantes como para ver, pero lo primero es acercarse al colegio y decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer, para integrarnos a los grupos que ya están funcionando? Porque lo que decía, creo que Toti o María José, nosotros somos circunstanciales.
las gestiones somos circunstanciales, pero el colegio y la ley, digo, la institucionalidad hay que construirlo entre todos y sostenerla, más allá de las construcciones que podemos estar más o menos de acuerdo, nos gusta más una cara, pero ese espacio es de todos y hay que defenderlo. Día largo, intenso. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Vamos a hacerle entrega de la mención. Las muchas gracias. Mañana arrancamos temprano a las 8.